El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 23 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los comentarios, por los mensajes. Ya tenemos a mucha gente enlazada a través de nuestra transmisión de Facebook Live, a través de las fanpages de A Primera Hora, Primera Plana en realidad. Primera Plana es nuestra fanpage, también nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Ustedes pueden en nuestra cuenta Twitter encontrar muchísima información sobre lo que al momento estamos viviendo. Pueden encontrar además recomendaciones, material multimedia, material gráfico, en fin. Estamos trabajando justamente en alimentar de manera constante nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. También estamos ahora mismo generando este espacio de noticias en nuestra señal web, www.radiomajestad.com. Estamos en la señal abierta a través de las frecuencias de la Soberana del Aire y también en Santo Domingo de los Áchilas por la señal de Majestad Televisión. Vamos, mucho ánimo, mucha energía, gracias por la sintonía. Vamos a comenzar a hacer el análisis de cómo están las cosas, cómo inicia el país esta semana, que viene a ser la segunda semana consecutiva de aislamiento domiciliario. Se han ratificado las medidas que fueron dispuestas originalmente por el gobierno ecuatoriano, pero nos quedó ayer una sensación, digamos, extraña sobre el desarrollo de los acontecimientos a lo largo del día, o al menos de la manera como desde el sector oficial se manejó la información. A lo largo de la semana hubo esta característica de presentar dos informes, uno en la mañana y uno en la tarde, con la actualización de los casos de coronavirus COVID-19 en el Ecuador. La vocería está a cargo de la directora del Servicio de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, quien justamente ha participado de estos espacios que se han generado a través de cadenas nacionales, con la conducción de un periodista de la televisión pública que tiene la posibilidad o tenía la posibilidad de preguntar, de hacer las preguntas del caso. En algunas ocasiones se trasladaron algunas inquietudes generadas por los periodistas a partir pues de compartir esas preguntas en los chats generados por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Bueno, eso se manejó hasta el día sábado. Ayer domingo a las 11 de la mañana se presentó en cadena nacional el vicepresidente de la República y posteriormente la secretaria de Gestión de Riesgos, el vicepresidente con un mensaje respecto de la situación y pocos minutos después Alexandra Ocles presentando las cifras, pero ya no hubo este formato de pregunta-respuesta por parte de un periodista y mucho menos la posibilidad de que los comunicadores podamos tener oportunidad de que nuestras preguntas sean trasladadas a las autoridades correspondientes. Y sorpresivamente en horas de la tarde, en cambio, no hubo actualización de datos. Se anunció que para hoy a las 10 de la mañana quedaba diferida esa actualización. Esto llamó la atención, no hubo ninguna explicación por parte de las autoridades. Ayer tampoco el vicepresidente de la República se refirió al tema en una entrevista que entiendo fue grabada previamente y difundida a las 22:30 por el canal de televisión Teleamazonas. Pero hacemos el balance. Hasta ayer sumaban 14 fallecidos y 789 contagiados positivos por coronavirus COVID-19 en el Ecuador. Hasta ayer en la mañana, esta cifra inevitablemente va a variar el día de hoy. Hasta ayer en la mañana, 699 casos con sospecha, 872 descartados, 1.347 bajo cerco epidemiológico y 2.360 exámenes realizados, pruebas de coronavirus COVID-19. El mapa. 16 de las 24 provincias del país presentan casos, siendo Guayas la provincia que mayor preocupación genera. Guayas, amigos y amigas, concentra el 77% de casos positivos. De los 789 casos positivos que se presentaron ayer en la mañana y que, insisto, esta cifra va a variar el día de hoy. No hay la menor duda de que va a variar luego de lo que dijo ayer el vicepresidente, que el número se va a incrementar. De esos 789, Guayas concentra 607. El 77% de contagiados. Y la ciudad de Guayaquil concentra el 55% de los contagiados a nivel nacional. Son 51 cantones de los 221 de la República que registran casos positivos de coronavirus COVID-19 y Guayas concentra el 55%. Pichincha ya tiene 60,
59 en Quito, 1 en el Cantón Rumiñahui. Los Ríos y Manabí, 25 cada uno. En Azuay, 19. En Chimborazo, 9. En Bolívar, 8. Sucumbíos y El Oro, 6 cada uno. Loja, 5. Santo Domingo de los Áchilas, Imbabura y Cañar, 4 cada provincia. Morona, Santiago, 3. Y Esmeraldas y Santa Elena, 2 cada uno. Ese fue el reporte que se presentó el día de ayer. Pero insisto, termina siendo un reporte que aporta con datos, sin duda, son datos que sirven para el análisis, pero lamentablemente no hubo estos espacios adicionales de explicación respecto de las cifras. Y plantea algunas inquietudes en estas horas a propósito del tema. Una de esas inquietudes tiene que ver con los fallecidos. Los 7 fallecidos adicionales, porque hasta el último reporte del sábado eran 7 y en el único reporte del domingo sumaron 14. No conocimos detalles, y me refiero a los detalles que pueden ser públicos, respetando la confidencialidad y la privacidad de cada caso, como tiene que ser. Pero digo, de los casos anteriores se explicó en qué provincias o en qué ciudades o las condiciones en las cuales ocurrió el fallecimiento. Ayer, por ejemplo, no se conoció si estaban hospitalizados o en aislamiento domiciliario los 7 fallecidos adicionales presentados el día de ayer, sus edades, porque eso también es importante. Aquí lamentablemente se le ha metido a la gente la idea de que solamente los adultos mayores son susceptibles de contraer el coronavirus COVID-19 y no es así. Cualquiera de nosotros tenemos el riesgo de ser contagiados por la enfermedad. Claro, en el caso de los adultos mayores, el control de la enfermedad termina siendo más complejo por su propia condición y porque su sistema inmunológico no va a responder de la misma manera que una persona mucho más joven. Eso ha sido explicado de forma recurrente por los médicos, pero no se explicó las edades, no se explicó cuál es la situación de su entorno, porque de estos 7 fallecidos, evidentemente hay un cerco epidemiológico que se debe haber abierto en ese sentido. No se explicó, por ejemplo, si los fallecidos corresponden a casos importados o a casos comunitarios. En lo personal, y esas son las dudas con las cuales yo me quedé el día de ayer, yo planteé públicamente estas inquietudes a través de mi cuenta Twitter. Obviamente esas inquietudes no tuvieron respuesta, pero las planteamos ahí, las dejamos ahí como testimonio de las inquietudes que tenemos. Hay además otras inquietudes que planteamos el día de ayer. Una de esas, el fin de semana, el sábado, se conoció no solamente la renuncia de Catalina Andramuño, que ya la vamos a analizar, sino la renuncia de Andrés Madero a su cargo de ministro de Trabajo. Se dijo por razones personales y luego se conoció que Andrés Madero ha dado positivo de coronavirus COVID-19. Varios colegas ayer o el fin de semana mostraron obviamente sus inquietudes porque ellos estuvieron cerca del entonces ministro de Trabajo el 12 de marzo, hace 11 días, en el Palacio de Carondelet. Algunos colegas inclusive decían, saludamos con apretón de manos o beso en la mejilla, decían algunos colegas. Y preguntaban, si el exministro dio positivo, ¿será que sobre nosotros también debería aplicarse algún tipo de protocolo? Esto tampoco fue respondido por parte de quienes se encargan de manejar la parte de comunicación de la Secretaría justamente de Comunicación de la Presidencia de la República. No hubo ningún tipo de explicación sobre esto. Si sobre los colegas debe haber algún tipo de cerco epidemiológico, o se va a valorar cuáles son los colegas que estuvieron cerca de Andrés Madero, o si tienen que someterse a algún test. Silencio absoluto. Los colegas preguntaban, insistían, muy preocupados, y silencio absoluto. Nadie contestó absolutamente nada. Y el otro tema que genera inquietud es la forma como Catalina Andramuño se fue del Ministerio de Salud. Algunos evidentemente destacaron el papel de la doctora Andramuño. Dijeron que la carta refleja su seriedad, que de modo altivo expresó todo este malestar. A ver, pongamos las cosas un poquito en contexto, queridos amigos y amigas. Está claro que esta crisis sanitaria le quedó grande a Catalina Andramuño y a quienes estuvieron a la cabeza del sistema de salud pública. Está clarísimo. O sea, no nos perdamos en eso.
No nos perdamos también en el hecho de que más o menos durante 2 semanas, tal vez un poco menos, Catalina Andramuño no apareció. Y la vocería fue encargada a la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, no a la ministra de Salud. La ministra de Salud reaparece y cuando reaparece no dijo lo que dijo en la carta a través de la cual renuncia. Y yo pregunto públicamente, si la entonces ministra de Salud estaba inconforme con el manejo presupuestario, si ella había solicitado recursos y no le fueron asignados esos recursos, si es verdad, por ejemplo, que como se ha señalado en un documento que también se hizo viral el fin de semana, que además fue emitido con fecha del sábado 21 de marzo, una suerte de certificación de la parte financiera del Ministerio de Salud en el sentido de que no se entregó recursos adicionales al Ministerio de Salud pese a haber sido solicitados desde diciembre, sino que enfrentaron la emergencia solamente con los recursos propios asignados para esta cartera de Estado en el curso de este año. Pregunta 1. Pregunta 2. Si es verdad que sobre Catalina Andramuño hubo una serie de presiones por parte de personas, palabras de ella en su carta de renuncia, que no conocen del sistema de salud, que hubo imposiciones de personas que no conocen el sistema de salud. Pregunta 2. Pregunta 3. Si es verdad que sus sugerencias no fueron acogidas en su condición de especialista en medicina, no fueron acogidas por parte de las autoridades del gobierno. Son 3 cosas que ella pone en su carta de renuncia. Si es verdad, ¿no les parece a ustedes que la renuncia debió haber llegado hace rato? O sea, en el primer momento que recibió una presión, ¿por qué no le denunció públicamente o por qué no renunció en ese momento? ¿Tuvo contacto directo con el presidente de la República y se lo dijo? ¿Cómo era la relación de la doctora Andramuño con el vicepresidente de la República, que está claro, está liderando este proceso? Al menos públicamente. Nosotros no sabemos los entretelones a la interna del gobierno. Pero quien lleva la voz cantante a nivel público es el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Y ayer el vicepresidente creo que fue muy claro. No abundó en mayores detalles, pero fue muy claro al decir que el presidente de la República es una persona muy diplomática. Fueron palabras que utilizó el vicepresidente Sonnenholzner. Le dio la oportunidad a la doctora Andramuño que se vaya por la puerta, y ella no escogió ese camino. Palabras del señor vicepresidente de la República. Yo sí me pregunto esto. O sea, a mí sí me queda esta sensación y me pasó este fin de semana y también me ha pasado en otras ocasiones. Cuando una persona que estuvo siendo parte de un gobierno o liderando alguna institución, que cuando fue parte de esa institución habló y defendió el proceso y todas las acciones y todas las ejecutorias, y habló de que hay recursos, de que hay apoyo, que no sé qué, y que luego cuando renuncia empiezan a lanzar lodo con ventilador. Esa es la parte que a mí no me cuadra, y eso no me refiero exclusivamente a la doctora Andramuño. Me refiero yo al accionar por lo general de gente, con sus excepciones obviamente, que deja sus actividades por renuncia voluntaria o porque le pidieron la renuncia y empiezan justamente los cuestionamientos. Yo siempre digo, más digno, si una persona no se siente cómoda, no se siente a gusto y cree en la necesidad de denunciar este tipo de cosas al país, más digno y más frontal es renunciar en ese momento y denunciarlo públicamente. Esas son las cosas que a mí no me cuadran. En lo personal, es apenas una opinión de quienes hablan. Yo respeto la de ustedes. Seguramente habrá gente que, como dijo el fin de semana, la ministra se va con la frente en alto, que una voz altiva, que no sé qué. Para mí no es así. Para mí, además, su trabajo fue muy deficiente, muy deficiente. Esta crisis le quedó muy grande. Y me refiero a ella porque ella estuvo al frente del Sistema Nacional de Salud. Y por otra parte, también para el análisis y para la reflexión, creo que es momento de que nosotros, ustedes y nosotros,
ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven, y nosotros también desde nuestra condición de comunicadores, que tenemos esta maravillosa oportunidad de utilizar el micrófono para ser su voz ante la opinión pública y hacer opinión pública junto a ustedes. Creo que es momento de exigir que el poder político de turno, que la clase política dirigente empiece a tomar en serio esto, no solamente desde el discurso, sino también desde la praxis. Pues la parte del discurso es la que más me preocupa. Porque los unos y los otros no se concentran en algunos espacios en trabajar en el marco de la emergencia sanitaria y garantizar la seguridad de todos nosotros, sino que meten la política aprovechando esta coyuntura, los unos y los otros. Y yo creo que es tan cuestionable, pero tan cuestionable, tan deleznable, el hecho de que las actuales autoridades del gobierno sigan responsabilizando al gobierno anterior de las cosas que están ocurriendo. O sea, me parece que es absolutamente cuestionable, cuando lo que necesita el país es una mirada más propositiva para combatir la emergencia sanitaria que estamos enfrentando, pero no. O sea, la inevitable referencia del gobierno anterior. Es inevitable la referencia del gobierno anterior. Pero por otra parte, tan cuestionable es eso, como el tuit que ayer escribió el expresidente de la República, Rafael Correa. Totalmente inoportuno, totalmente inconveniente, que no abona en este momento, no contribuye en este momento al debate público en medio de una situación muy compleja que tenemos en el país. No contribuye ese tuit. Expresidente Correa, no era el momento de escribir ese tuit. En ese tuit, Rafael Correa sugirió o propuso la renuncia de todo el gobierno. Este no es el momento para hacer semejante planteamiento. Incluso mucha gente partidaria de Correa reaccionó cuestionando este tuit. No era el momento. No es el momento. Amigos y amigas, debería, en condiciones normales, si este fuese un país medianamente civilizado, este debería ser el momento de la unidad nacional. Cuando, por ejemplo, hay esfuerzos que yo leo en los chats de colegas periodistas, de algunos colegas periodistas, que plantean algunas iniciativas, como por ejemplo, a las 8 de la noche salir a los balcones, aplaudir a los médicos o cantar el himno nacional. Giancano de Criterios, por ejemplo, tuvo esa iniciativa en algún chat. Enrique Alcíbar, igual forma. Mauricio Icaza de Telerama Guayaquil, de igual manera. Por mencionar algunos colegas que se me vienen a la mente en este momento, que dicen, bueno, 8 de la noche, vamos, aplaudamos. El canal Teleamazonas igualmente, 7 de la noche, salgamos a aplaudir a los médicos. De acuerdo. En condiciones normales, si este fuese un país medianamente civilizado, amigos y amigas, debería ser el momento de la unidad, pero no. Si nuestras propias autoridades meten la política y la bronca en el debate público, no pidan al resto de la sociedad que se involucre en un tema de unidad, frente a una situación de emergencia que debe ser manejada con absoluta seriedad y responsabilidad. Yo sí cuestiono la vocería que hacen algunas autoridades del gobierno, solamente refiriéndose, porque si no se refieren a los errores del gobierno anterior, a los errores que ellos consideran del gobierno anterior, no son ellos. Y por otra parte, el tuit del expresidente Correa totalmente inoportuno, porque no le abonen nada, no se ganó nada con ese tuit. Más bien se agita el avispero, no se contribuye a la unidad que requiere la República. Pero claro, allí también un llamado de atención para quienes fungimos de líderes de opinión. Algunos que tenemos, algunos más, otros menos, un importante número de seguidores en las redes, que son igualitos, en uno o en otro sentido, que tienen a Correa o tienen a Moreno tatuados, así de simple, y que si no hablan de Correa o no hablan de Moreno, no son ellos. Cero aporte, cero empatía en este momento, cero solidaridad. No, es que hay que denostar a Correa, no, es que hay que denostar a Moreno. O sea, ya cánsense, de verdad, por Dios. Es el momento en el que ustedes y nosotros debemos generar unidad. Y las autoridades del gobierno deberían ya dejar del mismo discurso y comenzar a ser más propositivas. Y a los actores políticos, si no van a contribuir, mejor cállense. Desaparezcan de las redes, no den entrevistas, mejor cállense. Créanme,
No es un chiste lo que está viviendo la República, no es un chiste. Yo en lo personal tengo mucho temor de las cifras que puedan presentar el día de hoy. Y me quedé con lo que dijo ayer el vicepresidente Andrés Carrión. Que esta será una semana clave, compleja, una semana que los casos se van a incrementar. Y le ha pedido el vicepresidente a la sociedad ecuatoriana, por Dios, respeten el aislamiento. No queremos que pase lo que pase en Italia, en donde hay que elegir salvar vidas o dejar a aquellos que mueran que ya no, o sea, elegir salvar a quienes sí se pueden y dejar morir a quienes lamentablemente ya no hay forma de ayudarlos. O sea, son cosas que evidentemente invitan a la reflexión y que las traslado a través de estos micrófonos. Y ojalá que se entienda lo que estoy diciendo. De verdad, ojalá que se entienda. Es legítimo que ustedes, que nosotros, que cualquiera de los ciudadanos tengamos una afinidad ideológica, afinidad política, una forma de pensar, pero totalmente legítimo. Que respaldemos o no al gobierno nacional, que respaldemos o no a otros líderes políticos, es totalmente legítimo. Pero yo les pregunto, ¿este es el momento de hacerlo? ¿Este es el momento de hacerlo? No, señores. Amigos y amigas, este es el momento de la unidad. Y este es un llamado de atención para todos, pero sobre todo para la clase política. Porque si la clase política no lidera un discurso de unidad, de verdad, la sociedad ecuatoriana está frita. Porque esta es una sociedad lamentablemente muy inmadura desde ese punto de vista. En fin, vamos a seguir conversando a lo largo de este espacio de noticias. Gracias por compartir esta transmisión que estamos generando a través de nuestra señal abierta y obviamente por nuestros canales digitales. 6:44.